Muy buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a estar trabajando la posguerra y la recuperación en Europa. ¿Sí? Tengamos en cuenta que una vez finalizada la Primera Guerra Mundial se inicia el denominado periodo, ¿sí? Y que bueno, va a ser precedido luego por un evento de similares magnitudes que fue la Segunda Guerra Mundial. Bien, comencemos. El mapa del mundo cambió con la guerra, ¿sí? Surgieron nuevos estados y se crearon nuevas fronteras, los imperios centrales desaparecieron, Rusia inició su camino hacia el comunismo. Podríamos decir entonces que Europa, además materialmente, estaba agotada. Los vencidos habían soportado condiciones de paz y tuvieron que reconfigurar sus sistemas políticos y ordenar sus economías para enfrentar las tensiones sociales producto de este contexto mundial, ¿sí? Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra en Europa? ¿Sí? ¿Cómo fue esa recuperación después de la guerra? ¿Sí? Bien, tengamos en cuenta, ¿sí?, que la guerra endeudó a todos los estados europeos, ¿sí? Además, frenó el desarrollo industrial y causó enormes daños materiales en las zonas de combate, como fueron, por ejemplo, Francia, Bélgica y Rusia. Con el fin de la guerra, encima, sobrevinieron nuevos cambios, no solo a nivel moral, sino en las costumbres y en las leyes. ¿Sí? Un ejemplo de esto fueron las mujeres cuando empezaron a exigir libertades y derechos, ¿sí?, como trabajar, divorciarse y votar. También tengamos en cuenta que hubo progresos en la industria aérea y automotriz, ¿sí?, en las cirugías médicas y en las comunicaciones, pero recuerden que los gobiernos debían justificar su legitimidad frente a una sociedad agotada que reclamaba estabilidad, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, continuemos. Para el año 1920, ¿sí?, y siguiendo el modelo de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, muchos estados adoptaron el sistema democrático basado en el voto universal masculino, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el estado liberal. Pero con el correr de las décadas, esos gobiernos recortaron libertades individuales para frenar justamente las tensiones provocadas. Ahora, en cuanto a la economía, si bien para 1919 habían llegado los préstamos de Estados Unidos que contribuyeron a aumentar el consumo, desde 1920 la inflación, el desempleo y el licenciamiento de las tropas evidenció un desajuste en las propias economías productivas y en el sistema inestable laboral que tenían producto de la crisis. Además, sumen la recesión que duró hasta 1924, esto generó huelgas y manifestaciones. Pero tengamos en cuenta, ¿sí?, para ser más claros, que la crisis tuvo dos ejes. Por un lado, el desfinanciamiento padecido por los estados, y por otro lado, las expectativas de los aliados, ¿sí?, por los beneficios que podrían obtener de las indemnizaciones de la guerra que debían pagar, o que debía pagar en este caso Alemania, ¿sí? Ahora, veamos por ejemplo cómo afectó a la posguerra, ¿sí?, en, los países protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Bien, Francia, ¿sí?, hasta 1925 había encontrado alivio por la obtención de las concesiones. Recuerden que recupera las minas de Alsacia y Lorena, que eran ricas en carbón y hierro, y recupera los territorios de Alsacia y Lorena. Sin embargo, a nivel psicológico y material, el país estaba en ruinas, ¿sí? Y piensen que habían muerto más de 3 millones de habitantes franceses, ¿sí? Imagínense las consecuencias que había provocado esto. Bien, en el caso de Gran Bretaña, no tuvo tantas bajas en la población civil, ni sufrió combates en su territorio, por lo que podemos decir que se mantuvo intacta su infraestructura industrial. Aunque tenía grandes deudas con Estados Unidos y sus productos no eran tan demandados como antes, lo que provocaba un elevado desempleo y huelgas masivas producto de ello. En el caso de Italia, ¿sí?, la guerra había detenido el avance democrático y industrial, ¿sí?, que se estaba gestando, y sumado a la frustración, las deudas de la guerra y la crisis económica propiciaron todo un clima favorable a huelgas del proletariado.
¿sí? O sea, los obreros comenzaron a ocupar tierras y fábricas. Ahora, el Estado reprimió con cautela, ¿sí? Lo que generó mucho malestar en la burguesía industrial, que esperaba una mayor contundencia. ¿Qué quiere decir en términos más simples? Esperaba una mano firme, si no tan diplomática. En ese contexto, bueno, van a surgir grupos paramilitares de derecha, ¿sí? Que van a comenzar a cuestionar la democracia italiana, que van a ser los famosos regímenes fascistas, ¿sí? Bien, finalmente en Alemania, pensémosla, ¿no? Vencida, con dificultades económicas, con conflictos sociales y políticos, sumado a esto la caída del imperio, que da lugar a la república, y a fines de 1918, este inesperado hecho que sucede en Rusia, como que de alguna forma contagia al proletariado alemán, que termina siendo un movimiento comunista. Aunque, por otro lado, tenemos que pensar, y debo aclarar, que la industria pesada de Alemania estaba indemne, ¿sí? Ya que la guerra se había desarrollado fuera del país. La palabra indemne, ¿sí? Significa que no recibió ningún daño, ¿sí? Ahora, pensemos, ¿no? La economía no había crecido, tenía todos estos problemas, pero sin embargo tenía que pagar, ¿sí? El resarcimiento a los países aliados. ¿Cómo hacía? A esto el Estado comenzó a imprimir dineros, ¿sí? Para cubrir el gasto. ¿En qué desencadenó? En una hiperinflación, ¿sí? Los precios se dispararon y tenían una moneda sin valor real. Ahora, la economía tuvo un respiro, ¿sí? En 1924 con el plan Dawes, disculpen mi inglés, donde Estados Unidos le otorga un importante crédito a Alemania para incentivar su producción y así poder saldar su deuda y reducir la inflación, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de la clase, espero haber sido clara. Cualquier duda o consulta, acuérdense, pueden escribirme a través de su preceptora, no hay problema. La actividad de hoy es muy simple, van a tener que tomar una serie de apuntes y reservarlos, ¿sí? Para una futura actividad. Les deseo una excelente semana, espero que estén bien y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.